Buenos días chicos, vamos a dar inicio a la clase de estudios sociales. Hoy vamos a terminar de ver el contenido de la civilización griega que nos faltaba por ver. Entonces vamos a hacer un pequeño recuento de lo que hemos visto para ver las nuevas diapositivas, ¿ok? Voy a empezar a compartir mi pantalla. Entonces estamos hablando de la civilización griega. Empezamos con la religión. ¿Alguien recuerda cuál era la religión de los griegos? ¿Cómo se clasificaba su religión? Su religión era Muy politeísta. bien, excelente. ¿Y qué significa ser politeísta? Que creían en muchos dioses. Muy bien, excelente. Entonces ellos tenían la creencia en varios dioses. ¿Y esos dioses cómo eran? ¿Quién recuerda cómo eran esos dioses? Los dioses de la guerra, Ajá. Pero ¿qué características en especial tenían estos dioses? Tenían unas características bien específicas. ¿Dónde vivían estos dioses? en el Olimpo. Muy bien, excelente. ¿Y qué pasa con estos dioses? Estos dioses tenían personalidades humanas, también tenían defectos, tenían errores. Eso es lo que caracterizaba a estos dioses, que no eran totalmente divinos. ¿Sí? Entonces aquí tenemos algunos de los dioses que estamos estudiando. También habían los semidioses, que eran los hijos de dioses con humanos, ¿sí? Que tenían también poderes impresionantes en el caso de Hércules, que tenía mucha fuerza, ¿ok? Entonces creían en dioses y en semidioses. Y aquí tenemos un pequeño esquema de los dioses de la antigüedad, ¿sí? Veíamos con el dios más potente que es Zeus, ¿sí? Zeus tuvo estos dos hermanos que también fueron bastante fuertes, Poseidón, que es el dios del mar, y Hades, que es el del infierno, ¿sí? Entonces Zeus se casó con ella y tuvo esta generación de hijos que fueron bastante importantes para esta mitología. Lo que fue Hefesto, Ares, Dionisio, Hermes, Atenea, por eso se llama Atenas, Artemisa, Apolo y Afrodita. Sí, estos fueron los hijos más sobresalientes de Zeus, ¿ok? Entonces, por eso es politeísta también la cantidad de dioses que ellos creen, ¿ok? Sin contar a los semidioses, ¿ok? Aquí solamente están los dioses, no están los semidioses. Entonces, decíamos que los griegos nos habían dejado gran legado, ¿verdad? Hablamos de la filosofía. Ellos empezaron a preguntarse, a cuestionarse cuál era nuestro papel como humanos aquí en la Tierra y empezaron a preguntarse y a estudiar los elementos. Entonces veíamos que hay algunos filósofos griegos que se basaron, por ejemplo, en el agua, en estudiar lo que era indefinido, en estudiar lo que era el aire, lo que era el fuego, ¿sí? Esa fue la filosofía inicial, estudiar los elementos que a nosotros nos rodeaban, ¿ok? Después empezaron a la nueva generación de filósofos que eran pensadores. Tenemos a Sócrates, tenemos a Platón, tenemos a Aristóteles, y ellos ya no estudiaban los elementos, sino ellos estudiaban el ser humano, el conocimiento, cómo debe ser la característica del ser humano, que el ser humano tiende a lo bueno, pero se corrompe con el mundo, de cómo nosotros debemos pensar en las cosas, cómo debemos estudiarlas de un punto de vista analítico. Entonces, estos fueron grandes pensadores que nos dejaron
conceptos y maneras de mirar las cosas que hasta el día de hoy nosotros tomamos en cuenta. ¿Okay? No se olviden de estos nombres, chicos, súper importantes, los van a ver de aquí en adelante, lo que fue Sócrates, Platón y Aristóteles, y los avances científicos que ellos también nos dejaron. También nos dejaron el gran legado de las matemáticas, ¿sí? Ellos empezaron a estudiar lo que son los números, las figuras geométricas y lo que fue la mecánica de fluidos, ¿sí? Cómo, cómo interactúan los fluidos, ya sean gases o líquidos, en nuestro ambiente y cómo pueden utilizarse para hacer las primeras máquinas, ¿sí? O las primeras máquinas, ¿sí? Utilizando estos fluidos que van a ayudar a hacer algún trabajo en específico. Y también explicó el principio de las palancas, ¿sí? Que también es un trabajo mecánico que nos ayuda en nuestra vida diaria. Entonces vemos que estos aportes que dieron estos hombres, como fue Pitágoras, Euclides y Arquímedes, son principios que nosotros estudiamos hoy en día, ¿ok? De hecho, tenemos el principio de Arquímedes que nos habla de cómo se comporta un cuerpo dentro del agua. Esto lo van a ver ustedes en décimo. Entonces, imagínense las cantidades de años que han pasado, porque estas personas vivieron 200, 300 años antes de Cristo, más de 2000 años. Tenemos en la geografía y la astronomía grandes marítimos, o sea, ellos tenían grandes viajes por el mar y descubrieron lo que fue hacer los mapas para poderse guiar, ¿sí? Y descubrieron la teoría heliocéntrica, ¿sí? Que ellos por fin descubrieron que no giraba el Sol alrededor de la Tierra, sino era la Tierra que giraba alrededor del Sol. Entonces esta teoría heliocéntrica, ¿sí? Echó por tierra la teoría geocéntrica. Entonces esto fue el nuevo avance de la ciencia que hasta el día de hoy nosotros sabemos que esto es verdadero, ¿ok? Aquí tenemos los aportes en la geografía, con la creación de mapas. Hablamos también de la medicina, fueron grandes científicos en la medicina, de la anatomía, de la política, fueron aquellos que implementaron por primera vez lo que es una democracia para que sus habitantes también tuvieran participación en la vida política del país. Entonces ya elegían a sus gobernantes, ya podían votar. Entonces, este fue el primer paso a la democracia que posteriormente diferentes países empezaron a adoptar. Y por último, lo que fue el arte, ¿sí? Aparte de ser inteligentes, de ser grandes pensadores y grandes políticos, para ellos es importante, chicos, la belleza. Hacer todo con belleza. Las edificaciones que fueran bellas, las esculturas que fueran hermosas. ¿Para qué? Para reflejar el hombre, ¿sí? Ellos querían glorificar al ser humano, glorificar a las polis que hay en sus ciudades, expresar la idea de armonía, de balance, que todo pueda ser bonito y también puede ser útil, puede ser funcional. Y vemos que hasta el día de hoy gran parte de su arte todavía está conservada. Entonces vemos que fue una civilización bastante avanzada, ¿ok? Entonces vamos a continuar con lo que fue las guerras médicas. ¿Alguien recuerda a quién nosotros nos referíamos con guerras médicas? Ajá, por ahí alguien. Andy, ¿te acuerdas lo que son las guerras médicas? Doménica. No, No, ok. Si no saben, digan no, ok. No se queden callados porque pienso que se ha caído la llamada. Entonces, las guerras médicas, chicos, fueron estas sucesivas guerras,
que hubo entre los medo-persas y los griegos. Por eso se llaman médicas, por la palabra medo, ¿sí? Entonces, ¿por qué se dieron estas guerras? Bueno, porque los medos persas tenían dominado a Grecia y hubo un momento donde Grecia ya no aguantó más y se rebeló contra los persas y esto generó una guerra que duró bastantes años, ¿ok? Entonces por eso se llaman guerras médicas. Fueron diferentes porque en diferentes años se desató una guerra que tenía algo en particular. Entonces, así fue que empezaron las guerras. Entonces, la primera guerra que fue entre los medopersas y entre los griegos fue bajo el reinado del rey Darío, ¿sí? El rey Darío I, que luego del levantamiento de los griegos, él decidió invadir Grecia. Entonces, esta primera guerra comenzó en el año 490 a.C., es decir, casi 5 siglos antes de Cristo, con el desembarco de las tropas persas a la península del Ática, ¿sí? Empezaron a llegar a Grecia en el desembarco. Luego vino la Segunda Guerra Médica, que empezó 10 años después, 480 años de Cristo, con una gigantesca expedición bajo el mando de Jerjes, ¿sí? Jerjes fue el hijo de Darío I. Entonces, el segundo desembarco fue bajo su mando. Entonces, este primer enfrentamiento que ocurrió bajo el mando de Jerjes y contra los griegos ocurrió en las Termópilas, donde los 300 guerreros espartanos, bajo el mando del rey Leónidas y apoyado por más de 1000 hombres, desafiaron a los persas y pelearon hasta morir. No lo vencieron, pero demostraron su gran eh, fortaleza y egoísmo, ¿ok? Aquí tenemos una foto de cómo era este rey, el rey Jerjes, y los 300 hombres que se enfrentaron con él hasta la muerte, ¿ok? A pesar de que han pasado tantos años, esto quedó para la historia. La hegemonía de Macedonia. Entonces, aquí nosotros vemos que está Grecia, ¿verdad? Recordemos que Grecia es una península, ¿sí? Por aquí está Creta, este es el mar Mediterráneo. Entonces, aquí había un país, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, que se llamaba Macedonia, ¿sí? República de Macedonia. Quedaba ahí justico al lado de Grecia. Entonces Macedonia era un reino ubicado al norte de Grecia y aunque su población no era griega, evidentemente porque ellos eran Macedonia, al poco tiempo Macedonia adoptó la cultura y la costumbre de los griegos, ¿sí? Recuerden que nosotros hablamos en un principio que los griegos tenían una cultura tan amplia y eran tan adelantados a su época que varios países adoptaron su cultura. Y podemos ver que una de estas fue Macedonia. Durante el reinado de Filipo II, Macedonia se convirtió en un estado poderoso gracias a la explotación de minerales preciosos. En el año 338 a.C., Filipo II incorporó las polis griegas, recordemos que polis significa ciudad, entonces él incorporó las ciudades griegas a su reino y organizó la Liga de Corinto para iniciar una campaña contra el imperio persa y liberar las ciudades griegas del Asia Menor. Entonces aquí vemos algo muy importante. Primero les presento, este es el rey Filipo II, bastante peculiar porque él tenía un efecto en su ojito, ¿sí? Lo tenía medio chueco. Entonces, aunque estamos viendo que Macedonia no pertenecía a Grecia, ellos adoptaron su cultura y más adelante ellos se ofrecieron a ayudar a Grecia para que pudiesen escaparse de esta opresión persa. Entonces, la manera de que ellos ofrecieron su ayuda es que este rey eh,
pusiera a las ciudades griegas bajo su mando para que su población creciera, su ejército creciera y pudieran hacerle un frente a los persas. ¿Ok? Este hombre es bastante importante, no se les puede olvidar el rey Filipo, ya van a ver por qué. Sin embargo, esta expedición no pudo llevarse a cabo, pues el rey Filipo fue asesinado, ¿sí? Por uno de sus oficiales, él fue traicionado. Entonces, tras su muerte, la tarea de conquistar a los persas recayó sobre su hijo. ¿Y quién fue su hijo? Alejandro Magno, ¿ok? Y aquí entra este personaje tan importante. ¿Alguien ha oído hablar de Alejandro Magno? Sí, Sí, que has oído hablar, Andy, que has escuchado. que trató de conquistar Egipto. Muy bien, dentro de tantos países, ¿ok? Entonces, por eso el rey Filipo es tan importante, porque él tras su muerte, la tarea de liberar a Grecia cae bajo el mando de de su hijo, que fue Alejandro Magno. Y Alejandro Magno fue un gran conquistador, ¿ok? Entonces, Alejandro Magno, él recibió una educación griega porque fue alumno de Aristóteles, ¿sí? Ya nosotros hablamos de Aristóteles, que fue un gran filósofo. Entonces, Alejandro Magno, con tan solo 20 años, se lanzó a la primera guerra contra los persas, ¿ok? Cuando ya Alejandro Magno empieza su guerra contra los persas para liberar a Grecia, ya estaba gobernado persa por Darío Tais, ¿ok? Acuérdense que la primera lucha empezó con Darío I, luego con Jerjes ya venía Darío Tais. Entonces, tras la primera guerra que tuvo Alejandro Magno con estos persas, empezaron a crearse lo que fueron los reinos helenísticos. Vamos a ver qué es eso, ¿sí? Entonces, las conquistas de Alejandro Magno dieron lugar a esta época, comprendida entre el año 323 y 30 a.C., duró casi 3 siglos, ¿sí? Cuya característica principal fue la imposición de la cultura de Hélade, o sea, de Grecia a los pueblos conquistados militarmente. Entonces, ¿qué quiere decir esto, chicos? Que viene Alejandro Magno y empieza a conquistar y a los pueblos que fueron conquistados empezaron a adoctrinarlos bajo la cultura griega, ¿ok? Entonces, para que esta cultura se fuese expandiendo, ya fuese con la creencia de sus dioses, con su arquitectura, con su vestimenta, con todo esto. Por eso se llama reinos helenísticos, porque todos tenían la característica griega. Los territorios de este imperio incluían, presten atención a todo lo que conquistó Alejandro Magno, chicos. Miren, incluía Grecia, Asia Menor, Egipto, Mesopotamia, Persia y una pequeña parte de la India. Sin embargo, tras la muerte de Alejandro se produjo la decadencia del imperio y surgieron conflictos entre sus generales por el trono. Como ya los he dicho, cuando se muere un gran líder, con él se mueven sus ideas. Pero podemos ver, miren, todo el imperio que conquistó Alejandro Magno. Pues aquí tenemos a Grecia, ¿ok? Tenemos a Grecia y vean todo lo que conquistó, ¿sí? Terminó conquistando Persia, ¿sí? Los derrocó. Y vean todo esto, parte del Medio Oriente, mire, llegó a Egipto, parte de la India, recuerden que la India queda por acá, ¿sí? Entonces fue un imperio bastante grande para su época, ¿ok? Entonces, chicos, con esto terminamos lo que teníamos pendiente, entonces presten atención porque voy a empezar a hacer preguntas de lo que hemos visto con todo este contenido de la civilización griega que hemos visto hasta ahora, ¿ok? Entonces, primera pregunta, vamos a empezar uno por uno.
Primera pregunta, Antonia. ¿Dónde estaba ubicado Grecia? ¿En qué continente? Antonia. Si no sabe, diga no sé, pero no se quede callada, por favor. Doménica, ¿en qué continente se encuentra ubicada Grecia? En el continente europeo. Muy bien, excelente, excelente. La misma pregunta que hice hace rato. ¿Cuál era la religión que tenían los griegos? A mí, Sí, puede responder usted. ya, politeísta. Politeísta. Ok, entonces yo les mandé la clase pasada que cada uno averiguara una historia de una mitología, ¿sí? De la mitología griega, porque hay varias historias que investigaran las que más les haya llamado la atención, ¿ok? Entonces, Andy, ¿qué mitología tú investigaste? ¿Cuál te llamó la atención? La de Hércules. Ajá, entonces háblanos un poquito de Hércules. Se decía que él había nacido de un dios y una persona humana y de que era una persona demasiado fuerte y ya pues le creían un semidios. Ajá, ¿qué más? Que se había enfrentado a un toro negro y no me acuerdo. Ya, muy bien. Entonces vemos Hércules que no es propiamente un dios, sino es un semidios, ¿sí? Muy fuerte, muy bien. Doménica, ¿tú cuál historia escogiste? Profe, yo no puedo investigar. Mm, muy malo, Doménica. Kevin, por favor, ¿qué historia escogiste tú? La del Minotauro, profe. No, la del Minotauro no podía ser porque esa la vimos en clase. La del Minotauro no. Alejandro, No me acuerdo, profe. Doménica, Antonia, No, no investigo. Roberto. La de Zeus, Ajá, háblanos un poquito de Zeus, por favor. que era un, su papá se llamaba Cronos Ujú. y se comía a todos sus hermanos porque su otro padre se le mató a él. Entonces le dijo que le iba a pasar lo mismo. Así que se comió a todos sus hermanos y luego la mamá le dijo que le tenía a ese hijo y luego le mató a Cronos, es un dios de, de los rayos y ya. Ok, esa información está súper incompleta, Roberto. Por favor, dejen de ser tan irresponsables. La actividad es para hoy y todavía no la han hecho. Entonces no puede ser que de todos solamente dos hayan investigado, Andy y Roberto. ¿Y los demás? Ok, entonces, por favor, cada uno me va a hablar de un aspecto interesante de la civilización griega, no precisamente lo que vimos hoy, sino lo que vimos en la clase pasada. Recuerden que en la clase pasada hablamos de cómo estaba distribuida su civilización, que estaba igual por jerarquías. Hablamos de su política, hablamos del comercio que tenía Grecia, entonces cada uno me va a hablar de un aspecto importante que hemos estudiado, ¿ok? Entonces vamos a empezar por Andy. Andy, háblanos un poco de un aspecto de Grecia. El comercio, Ajá, háblanos del comercio. que se comerciaba por el mar, comerciando con otras civilizaciones, que diga, con otras regiones.
Ok. y que se transportaban por el mar y que eran buenos navegantes. ¿Qué mar estaban cerca de... ¿Cuál mar estaba rodeando a Grecia? ¿Cómo se llama ese mar? El Índico, No, ¿cómo va a ser? No es... Es un mar súper importante y lo hemos estudiado infinidad de veces. El Mediterráneo. El mar Mediterráneo, muy bien, eso no se les puede olvidar, chicos, por favor. Ajá, muy bien, Andy. Háblanos, por favor, Doménica. Profe, puede ser de la clase de hoy. Sí, sí, háblanos de la clase de hoy. Que a mí me gustó que Alejandro Magno pudo conquistar Grecia y Egipto y eso. Ok, muy bien. Kevin, háblanos un poquito de todo lo que hemos visto de Grecia, que te ha llamado la atención. ¿Qué aspecto puedes hablarnos hoy? Es un legado de la cultura griega, donde Ajá, buscaban para explicar algunas cosas como por qué el lago estaba aquí y muchas cosas más. ok, la cultura, ¿sí? Muy bien. Háblanos un poquito, ¿te acuerdas uno de esos grandes filósofos? Platón, Sócrates y Arquímedes. Muy bien, Arquímedes. Excelente, chico. Vamos con Antonia. Sobre la cultura griega, Ujú. ¿Qué aspectos de la em, cultura? que ellos investigaban para hacer algunas cosas. No me está diciendo absolutamente nada. ¿Qué investigaban? Dígame qué investigaban. Tantos aspectos que nos aportaron los griegos, por favor. Yo, profe, Ajá, diga. su arte y su arquitectura. Ajá. Hábleme un poquito entonces de su arte, del arte y la arquitectura de los griegos. ¿Cómo era? Que a ellos siempre le meten belleza a todo lo que es la arquitectura y sus artes para que se vea como bien. Ujú, muy bien, eso es parte de los juegos, chicos, la belleza y la funcionabilidad de las cosas. Eso no se les puede olvidar. Terminamos con Roberto, por favor, dígame algún aspecto de esta civilización. Roberto, Eran no le escucho, hablar un poquito más duro, porque no le oigo. Ajá, Roberto, ¿está esperando? Aló. Ajá, hable pues. ¿Va a hablar o no va a hablar, Roberto? A ver, chicos, de todo lo que hemos hablado, de verdad me han dicho muy poco. Hemos visto la clase con dibujos, con láminas, explicando un montón de veces. Les he dicho si tienen alguna duda, me han dicho que no, y en el momento de preguntarles no me dicen absolutamente nada. De 6 niños, 4 me están diciendo lo mismo. No me han hablado de su política, no me han hablado de que Grecia implementó el sistema democrático, no me hablaron de cómo estaba jerarquizada sus ciudadanos. Entonces, y lo peor de todo, no me han hecho el deber. Entonces los veo mal. Hoy se cierra la plataforma y si no entregan el deber, ¿cómo van a hacer? 0-1. Entonces yo necesito que ustedes presten atención y le pongan amor a las clases.
porque se están levantando tan temprano para perder el tiempo, solamente para escuchar y se les olvida. Las clases no es para que ustedes se les olviden ni por el momento, es para que ustedes los tengan aquí. Esto les tiene que durar toda la vida. Esto es cultura general. Importantísimo que ustedes sepan de estas civilizaciones, sepan quién fue Alejandro Magno, cuáles fueron las guerras que antes habían y por qué, cuáles son razones. Así que yo necesito que ustedes se pongan las pilas. Ya con esto terminamos y vamos a ver desde la semana que viene otro imperio súper importante que fue el Imperio Romano. Pero entonces vamos a avanzar y ¿dónde están las bases de esto? Pónganse las pilas, chicos. Entonces, por favor, necesito que hagan la actividad y ahorita a la plataforma voy a mandar otra hoja con lo que hablamos hoy con Grecia para ya terminar con esto. Y recuerden que se lo estoy mandando hoy, tienen oportunidad hasta el próximo jueves para subirlo a la plataforma, ¿ok? No quiero estar detrás de ustedes recordándoles qué es lo que ustedes tienen que hacer. Ya son unos niños grandes con 13 años, ya ustedes saben cuáles son sus responsabilidades. Entonces, con esto finalizamos la clase y nos vemos el día de mañana para continuar con el contenido de ciencia, ¿ok? Ok. Ok. Hasta luego, chicos.